Y como los expositores anteriores, voy a hacer una breve reseña al currículum de ambos. Gabriel Budiño es contador público y máster en Sistemas de Información, docente de Contabilidad Superior en Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, donde además coordina el posgrado de Sistemas de Información e integra integra la comisión de carrera y como presidente de la Asamblea del Claustro participó en los diseños del nuevo plan de estudios de las carreras de grado. Laura Cayón es contadora pública, responsable de la Unidad Académica de Administración y Contabilidad y coordinadora del posgrado de Gestión Financiera de Instituciones Públicas en la Facultad de Ciencias Económicas y la Administración de la Universidad de la República. Buenos días a todos, buenos mediodías. Como estamos en realidad en la Universidad de la República, me corresponde jugar de locatario y agradecerles y darles la bienvenida de estar en este lugar. Tenemos con Laura el gran desafío de competir, digamos, de estar en un sándwich entre expositores internacionales y el almuerzo. Y eso nunca es una buena idea o un buen lugar para estar, pero bueno, haremos lo posible para retenerlos o hacerlos olvidar de que el estómago ya es el que está pidiendo a gritos salir de acá. La idea de compartir algunas cosas con ustedes tiene que ver fundamentalmente con ver dónde estamos parados desde el punto de vista de la formación y hacer un pequeño recorrido que tiene que ver muy brevemente ver el impacto de la evolución del tema de control interno y auditoría interna, posicionarnos en relación a la necesidad de formación mixta, digamos, y la participación de distintos profesionales, algo que mencionaba la colega paraguaya, y en particular el tema de tecnologías de la información, y después recorrer sobre el final un poco cuál es la propuesta o las tendencias en cuanto a formación que estamos tratando de llevar adelante desde la Universidad de la República en general, desde la Facultad de Ciencias Económicas en particular. Obviamente el área de control interno y auditoría interna ha evolucionado muchísimo. A mí me gusta igual recordar que los contadores seguimos haciendo básicamente lo mismo, ¿sí? Los contadores, desde que el amigo Luca Pacioli allá por el 1400 se le ocurrió el tema de la partida doble, nosotros seguimos haciendo control de botellas de vino, digamos, ¿no? Es decir, Luca Pacioli, su preocupación era que seguramente alguno de los curas o de los monjes que estaban por ahí se tomaban el vino y se lo perdían, entonces gestionar stocks era nuestra necesidad, control de activos le llamamos ahora, y le podemos cambiar nombres mucho más bonitos, mucho más divertidos, pero seguimos haciendo eso mismo, seguimos siendo responsables del control o de la protección de activos. Y eso tiene que ver con que en realidad ese es nuestro rol, el rol desde el punto de vista de los sistemas de información, de ayudar a la gestión, de ayudar a la gobernanza ahora, si quieren, pero sigue siendo básicamente lo mismo. Obviamente cada vez más complicado, eso sí está claro, ¿no? Si recorremos un poco de historia de la normativa y de las instituciones vinculadas a la auditoría y al control interno, sin duda partimos de en algún momento empezar a preocuparnos por el control a tener ahora un auge enorme y revisiones todo el tiempo de normativa. Pero eso pasó lo mismo con la contabilidad financiera, o pasó lo mismo con las prácticas de administración. Algo que es sencillo, tenemos la habilidad, principalmente los académicos, de volverlo bastante complejo, discutir sobre eso, buscarle la vuelta, enloquecernos bastante, hasta llegar a un punto de que también la sociedad en su conjunto, digamos, termina incorporando eso como normas o como prácticas. Obviamente la complejización de los problemas es lo entretenido de esto, ¿no? Es pensar un poquito más allá y empezar a tener una visión crítica sobre lo que hacemos y ver si lo podemos hacer mejor.
En algunos casos, como planteaban los colegas, el problema viene con una alerta pública de corrupción, lo cual hace que sea muy fácil impulsar controles. Pero también hay un tema vinculado a la mejora de la gestión, a cumplir correctamente los objetivos, a estar alineados con una planificación estratégica, que a lo mejor no tienen tanta buena prensa, ¿sí? Que eso es un problema que solemos tener, salimos a la prensa solo cuando pasan cosas complejas, pero hacen a la esencia lo que debería ser la función pública, ¿no? Es decir, el tema de ser eficaz y eficiente es más que relevante en este sector. Entonces, obviamente esto es complejo. Por ejemplo, yo, para que no se terminen de dormir en este rato, preguntaría: ¿quiénes de ustedes son contadores públicos o tienen formación cercana a la contabilidad? Levanten mano. Obviamente, gran mayoría. No sé, puedo mentir poco de esa área, busquemos otra. ¿Quiénes son abogados o escribanos o otros? Contra ellos no me voy a meter, y menos en esta sala. Generalmente sí me gusta meterme contra ellos, porque es como que los contadores, el tipo que está un poquito más abajo en los círculos del infierno es el abogado, digamos, ¿no? Entonces, tenemos tanta mala imagen que aprovechamos y le pegamos a los abogados cuando los tenemos. ¿Informáticos? Bien. No estamos tan mal, ¿no? Estamos controlados y regidos por abogados y contadores, pero por lo menos tenemos un par de informáticos ahí tratando de meterse en tema. Obviamente, si yo buscara otras cosas como ingenieros civiles, ninguno. ¿Médicos? Bien, arriba, doctora. Oye, allá arriba tenemos otra compañera más. Buenísimo. Y allá abajo otra más. Bien. La realidad es que obviamente el mundo está bastante complejo. A mí me gusta recordar de que lo que hace a la evolución de nosotros como humanos es la tecnología. Es la tecnología la que ha formado nuestras sociedades, la que ha creado lo que somos. A diferencia de otros animales, la verdadera diferencia que tenemos es que somos los únicos animales capaces de crear nuestras propias herramientas. Otros animales utilizan herramientas, pero nosotros somos los únicos capaces de crearlas. Y ese poder de creador de herramientas y nuestro carácter social es lo que ha permitido el desarrollo. Por lo tanto, es lógico y entendible, creo a esta altura indiscutible, de que el cambio tecnológico es el que va formando la forma de ver nuestra realidad, ¿sí? Obviamente no somos los mismos desde que nos llenamos de aparatitos de estos o desde que solo podemos hacer presentaciones si tenemos un PowerPoint, ¿sí? O un Prezi si somos muy innovadores como los compañeros de auditoría interna. Entonces, ese carácter de la tecnología como un elemento clave en el desarrollo, obviamente lo convierte en un elemento clave en las organizaciones. Personas, tecnología y objetivos, o objetivos de negocio, objetivos organizacionales, son los que hacen a la problemática y son los que definen cuál es, en una economía capitalista, la propuesta de valor o cuál es el valor agregado que da una organización también en el sector público. Obviamente, la tecnología es una herramienta que nos permite hacer cosas, pero también un gran dolor de cabeza porque implica conocer esa herramienta y a su vez enfrentarse a esta gente de informáticos con los cuales no siempre nos llevamos del todo bien. Los contadores más o menos, los abogados bastante peor todavía. Entonces, obviamente, frases como que los informáticos no entienden los procesos o las organizaciones, o que hablan en difícil, y a su vez los informáticos diciendo que nadie sabe nada de tecnología, que para eso estamos los ingenieros, que aparte han logrado tener un título que mete mucho mejor onda que la de ser contador público, ¿no? El tema ese de ser ingeniero, ser ingenioso, parece un poco más divertido que lo nuestro, que parecemos gente que sabe contar y ni siquiera sumar, ¿no? Pero bueno, y algunos de nosotros solo contar cuentos. Pero sin duda, la tecnología también ha cambiado mucho en los últimos tiempos y la ha hecho mucho más accesible, y sin duda la programación, que era algo obviamente para especialistas. Recuerdo los primeros estudiantes de programación en Facultad de Ingeniería que andaban con las cajas de tarjetas perforadas, y si se caía esa caja y se desordenaban esas tarjetas, o alguien le hacía la broma típica de cambiarle algún orden de tarjeta, era obviamente un problema porque el programa no compilaba, no andaba.
Y hoy en día los niños en las escuelas, por suerte en Uruguay a través del impulso del Ceibal, han empezado a hacer prácticas de programación desde edad escolar y eso enriquece mucho el pensamiento lógico también, ¿no? Es decir, esa capacidad de entender la secuencia de comandos o de acciones para desarrollar algo en particular. Y entonces pasar de ese lenguaje que era puramente tecnológico, un lenguaje entendible por la mayoría de nosotros, es un cambio importante y es un cambio que se está dando y hace a la cosa. Y hemos pasado también, de alguna manera, de bases de datos a bases de conocimiento, es decir, nos preocupa mucho menos ahora cómo y dónde está alojada la información y nos interesa mucho más cómo gestionamos esa información y cómo la controlamos. Yo insisto siempre que muy a pesar de eso, los contadores sabemos dónde está el libro de actas del directorio y no tenemos la menor idea cómo es la política de respaldos o el plan de contingencia y derivamos con el gerente de sistemas o el responsable de informática en las organizaciones ese tipo de cosas cuando en realidad nuestro compromiso y nuestro carácter público tiene mucho más que ver con el cumplimiento de dar seguridad a la sociedad y a su conjunto acerca de la validez de la información y si la información, dónde está almacenada y cómo se accede a ella y cómo está protegido ese conjunto de datos, es un elemento más que obviamente relevante. Entonces, la necesidad de trabajar con la gente especializada en tecnología requiere también un tema de ponerse en el lugar del otro, para los dos lados, ¿no? Obviamente la gente de tecnología tiene la necesidad de ponerse en el lugar del otro y entender la necesidad del procedimiento, trabajar juntos, mezclarse para aprender de otro. Y un elemento del cual vamos a estar comentando que es que la especialidad, el área particular que hemos desarrollado de nuestra formación es simplemente el inicio, es simplemente el comienzo de nuestra formación. Por lo tanto, es necesario pasarse al lado oscuro de la fuerza, ¿sí? Es necesario entender al otro y es necesario por lo menos empezar a dominar algunas herramientas del otro para lograr tender esos puentes. Pensar en las disciplinas tradicionales como silos, como cosas aisladas dentro de la organización, que el único vínculo es de yo necesito, vos dame, ¿sí? O vos necesitás, yo te doy, seguramente no va a terminar siendo el camino correcto, ¿sí? El conocimiento básico, nuestra especialidad, lo que nos formamos de grado, eso que nos permitió levantar la mano a varios de nosotros cuando preguntábamos la profesión, es sin duda un punto de partida, ¿sí? Es sin duda el inicio de nuestra trayectoria. Pero cada vez más se vuelve insostenible pensar que con ese conocimiento es suficiente para poder hacer lo que necesitamos hacer. Sin duda alguien antes, el otro día volví a una empresa donde trabajé durante 10 años y saludaba a la secretaria del gerente general, que había visto reducido su horario laboral y había pasado a trabajar solo 4 horas. ¿Por qué? Porque obviamente ella era secretaria ejecutiva, formada en el Colegio Alemán, con un prestigio muy importante, pero su función había cambiado completamente a partir de, por un lado, el cambio de generaciones, pero sustancialmente por el cambio tecnológico, es decir, su rol de coordinar reuniones, de saber los teléfonos de la gente, tener información de los contactos, ya no era tan relevante en una sociedad que está basada en tecnología y en tecnología de la información. Entonces, eso implica, digamos, que cada uno de nosotros, que antes podíamos derivar en alguien las tareas más pesadas, como por ejemplo en algún momento nadie escribía una carta si era un profesional especializado, simplemente tenía alguien que se la transcribía y se la dictábamos. Hoy no tiene sentido absolutamente ninguno y obviamente hasta hemos logrado que los abogados utilicen Excel. O sea que si hemos logrado eso, podemos lograr bastantes cosas. Dije que no me iba a meter con ellos y lo estoy haciendo. Entonces, el tener esas otras visiones, otros abordajes de los problemas, va a ser enriquecedor. Y una forma inicial de eso era el método de juntar gente, ¿sí? Lo hemos hecho históricamente. Juntábamos especialistas en distintas áreas, nos peleábamos adentro de una habitación y esperábamos que de esa pelea surgiera un resultado nuevo. Ahora, sin duda, eso es
una forma de encontrar un conocimiento nuevo a través del conflicto, básicamente, ¿no? De visiones contrapuestas. Y en realidad deberíamos trabajar cada vez más en una visión mucho más integradora, ¿sí? Y eso es sobre otro de los elementos que quisiera desarrollar. Aquello de me formo, hago mi carrera de grado, obtengo mi título de grado, hago la placa de bronce, yo tengo una que nunca supe dónde ponerla, y obtengo el título de grado y lo encuadro y lo cuelgo, obviamente no parece muy compatible, digamos, con el desarrollo del conocimiento. La semana pasada estaba dando clase en el grado y yo les decía, si estaban conscientes ellos, estudiantes de grado, y yo tengo mis dudas y todos los docentes también estamos conscientes de eso, que lo que estamos enseñando, ¿sí?, como herramientas, no sirve absolutamente para nada para cuando estas personas ejerzan la profesión. Yo hice el viaje de Ciencias Económicas en el año 98 con Luis, que anda por acá, y sacamos en 6 meses 1.500 fotos alrededor del mundo, en rollos de fotos de 36 milímetros. Y eso no fue en la prehistoria, ¿sí? Por suerte acá hay mucha gente de bastante edad, porque el otro día en el grado algunos comentarios míos los veían como no sé, como que si efectivamente fuera en la prehistoria. Pero en realidad no fue hace tanto, como tampoco fue hace tanto que no había bornes en Uruguay y por lo tanto no teníamos teléfono fijo, o que vos atendías el teléfono en tu casa y era para Marta, la vecina, que la ibas a buscar para que hablara. Entonces, en realidad no pasó tanto tiempo de eso y sin embargo los cambios han sido enormes. Por lo tanto, sin duda, yo no tengo idea cómo va a ser el ejercicio profesional en los próximos 30 años, pero sin duda algunas de las herramientas o la mayoría de las herramientas básicas que enseñamos hoy como generalizadas no van a ser las herramientas que se van a utilizar los profesionales que estamos formando hoy. Entonces, ¿qué validez tiene formar? Bueno, ese es el gran desafío que tenemos quienes trabajamos en educación, pero sustancialmente tiene que ver con desarrollar capacidades para aprender, para resolver problemas. Cuando la primera vez que empecé a trabajar en proyectos vinculados a tecnología, pregunté al que me había contratado, que era ingeniero de sistemas, ¿por qué me había contratado a mí, que no sabía nada del proceso, estaba recién graduado? Y me decía, bueno, yo supongo que lo que te enseñaban a vos es a resolver problemas y acá en este proyecto problemas vamos a tener muchos, ¿sí? Y muy diversos. Yo trabajo en tecnología de información desde el año 99 y yo creo que no he tenido 2 días iguales en mi ejercicio profesional, ¿sí? Y eso tiene que ver con que los problemas son diversos y que con la formación de grado nos debería permitir lograr entender, digamos, entender problemas o aprender a resolver problemas desconocidos. Entonces el gran desafío, sin duda, que tiene que ver con formación, pasa por ese lado, pasa no por entregar un título para siempre, sino por ayudar a los jóvenes, porque en realidad la formación de grado comienza en edad muy joven, a hacer esas bases necesarias para desarrollar después otras cosas que deberían ser necesariamente muy diversas. Entonces, cambiar el método, digamos, de procesos de educación a procesos de aprendizaje es todo un desafío. En la educación eso se está hablando muchísimo. Ya la transmisión de conocimiento deja de ser relevante, la transmisión de datos, perdón, deja de ser relevante. Sí hay una necesidad de transmitir conocimientos, con lo cual es bastante más complejo. Y principalmente permitir a las personas desarrollar esa capacidad, digamos, de entender problemas nuevos. Entonces, la información seguramente hoy está disponible. Uno desde un celular de estos puede, salvo adentro del Paraninfo, puede acceder a prácticamente cualquier tipo de información. Digo salvo adentro del Paraninfo porque la señal acá adentro es bastante mala. Y la vengo sufriendo desde temprano, porque como que hoy nos cuesta también no estar conectados a muchos de nosotros. Pero bueno, acceder al conocimiento no es el problema, el tema es qué confianza tenemos sobre esa información que encontramos y seguramente hay una profesión que se va a desarrollar cada vez más que tiene que ver con la curación de contenidos. De la misma manera que no podemos pretender entender todo el arte y confiamos en los curadores de una galería que nos ayudan a seleccionar arte y verlo, seguramente en la información que encontremos en la red cada vez nos va a pasar más que vamos a valorar muchísimo a quien nos ayude a tamizar todo ese volumen de información.
Recomiendo, ya que estamos, para el que se quiera meter en estos temas de desafío, el libro de Grompone, que es El paradigma del laberinto, que debe tener 2 o 3 años, que ayuda bastante a entender un poco la sociedad y la economía en tiempos de tecnología y también ayuda mucho a entender hacia dónde vamos en cuanto a formación. Para no hacerla demasiado larga, me gustaría mencionar algunas cosas relativas a formación. La Facultad de Ciencias Económicas tiene, conocidos por todos, las carreras tradicionales de contador público, licenciado en Administración y licenciado en Economía. Quizás conocida por menos gente hay una licenciatura en Estadística, quizás conocido por menos gente son las carreras técnicas. Entonces voy a comenzar hablando sobre carreras de pregrado y carreras técnicas. Nosotros hoy estamos ofreciendo un técnico universitario en Administración, que es lo que muchos seguramente recuerdan como la Escuela de Administración, el ciclo inicial optativo, el CIO, la Tecnicatura en Gestión Universitaria y el Tecnólogo en Administración y Contabilidad. Cuando uno empieza a rever los planes de estudio, empieza a discutir si lo que necesita son títulos intermedios o si lo que necesita son títulos de pregrado o títulos técnicos. Y en esa oferta que está ahí hay cosas bastante mezcladas, con perfiles distintos, atendiendo a realidades distintas. En el caso del técnico universitario en Administración, el que era egresado de la Escuela de Administración, que hoy como tal ya no existe y fue integrada a la Facultad de Economía, a la Facultad de Ciencia, Economía y Administración, tiene un carácter de carrera efectivamente técnica, no es un título intermedio, no es un paso intermedio, y yo soy muy enfático y muy claro con eso, tampoco es un título para mediocres, ¿sí? Cosa que muchas veces en la sociedad terminamos convirtiendo a las personas que realizan actividades técnicas. Entendemos que a quien no le da la cabeza para hacer un título de grado, que haga una carrera técnica. Y eso es un disparate enorme que debemos empezar a exteriorizar para hacerlo visible y a su vez ser muy críticos con esa visión que muchas veces podemos caer en la tentación de tener. La Escuela de Administración se eliminó de la Facultad de Ciencias Económicas para que la carrera técnico de Administración sea una carrera más, un título más que otorga la facultad y que no hubiera una institución de primera, la facultad, y una institución de segunda, que fuera la Escuela en Administración. Tampoco podemos ver a los técnicos como un paso intermedio para llegar en algún momento a la carrera de grado. Primero porque no todos los técnicos desean tener una carrera de grado o pueden hacer una carrera de grado. Y sino porque además hay formación específica que es relevante que se haga a nivel técnico. Hablábamos recién hablaba Carmen al comienzo, y Pablo hablaba de los orígenes de la Auditoría Interna de la Nación para hacer arqueos. Y yo decía, bueno, una cosa es que los contadores sepamos lo que es un arqueo y otra cosa es que hagamos la práctica del arqueo. Sin duda, el contador debería diseñar los procesos y tener una idea, una visión de lo que es un arqueo, pero seguramente no tiene por qué tener la práctica y el ejercicio de un arqueo, de una conciliación bancaria, y eso es una actividad técnica que es valiosa en sí misma, pero no necesariamente es una competencia necesaria de una persona con una formación de grado. En cambio, el tecnólogo en Administración y Contabilidad es un título sí intermedio para proyectar a las personas hacia las carreras de grado. Es un tecnólogo que solo se dicta en el interior del país y que lo que permite es a una persona fuera de Montevideo obtener un título que tiene un valor en sí mismo, pero a su vez le da la posibilidad de completar luego la carrera de grado. La formación del tecnólogo y el técnico universitario en Administración no es igual. Uno tiene una formación de pregrado y otro tiene una formación técnica, y eso nos cuesta a veces diferenciarlo y es algo en lo cual estamos trabajando mucho para efectivamente generar formas alternativas de llegar al conocimiento. Lo mismo ocurre con el ciclo inicial optativo, ¿no? Que es un ciclo de toda el área social, también dado en el interior, para que los estudiantes que no definen qué carrera van a hacer puedan hacer una visión general del área social y después decidir dónde continúan sus estudios. En la enseñanza de grado, en el año 2012, cambiamos el plan del año 1990. No voy a hacer comentarios acerca del impacto que tiene eso a nivel de tecnologías de la información,
porque como ustedes imaginarán, el plan de estudios de 1990 se hizo a fines de los 80. Y creo que la tecnología ha cambiado bastante de los fines de los 80 a lo que estamos hoy. Ya yo diría de que el plan 2012, a su vez, también en cuanto a años, fue elaborado en 2010-2011, en realidad fue elaborado creo que desde el 94 empezamos a cambiar el plan 90, pero sustancialmente su contenido está definido en los últimos años del 2010-2011, con la gran ventaja de que lo hemos formado ahora a través de la ordenanza de grado que se estableció en la Universidad de la República, que en lugar de ser una lista taxativa y estática de contenidos, de cursos, incluso los planes hasta el plan 90, no solo tenían la lista de los nombres de la materia, sino un pequeño párrafo que la describía, por lo tanto, hacer cambios en los programas de la materia ni siquiera era sencillo. Pasamos a un esquema de créditos, que a su vez créditos mínimos por área, que le permiten a la propia facultad en su vida de dinámica ir cambiando esos contenidos, ¿sí? Cambiar los cursos que se van a dictar para que el estudiante logre llegar a los créditos mínimos por área. También se hizo un cambio importante en cuanto a la duración de la carrera, se pasó a hacer una carrera de 8 semestres, de 4 años, todos los cursos pasaron a ser semestrales, decía el tema de los créditos mínimos por área, pero fundamentalmente se dejó un 20% de los créditos totales como materias electivas, materias opcionales. Por lo cual, lo que hicimos como cambio importante fue que todos nuestros graduados no iban a ser iguales, ¿no? Si el 20% de los créditos totales son electivas, no vamos a tener, recuerden que la población de nuestra facultad debe estar en el orden de las 25.000 personas, de casi 2.600 ingresos por año a todas las diferentes carreras. Sin duda lo que estamos haciendo es reconociendo esa diversidad y permitiéndonos que los egresados no sean todos iguales, que haya egresados con distintos perfiles, que si bien en el grado nosotros no los reconocemos en el título, es decir, no damos especializaciones en el título es el mismo, sí tengan distintas orientaciones y variedad. Hemos incluido otras cosas, como por ejemplo la posibilidad de tomar cursos en otros servicios universitarios, en el entendido de que la formación no debe ser cerrada a las puertas de cada una de las facultades. Hemos incluido elementos de práctica profesional, convenios y extensión universitaria, y hemos incluido mucho énfasis en distintas modalidades de cursado. Yo trabajé mucho en el desarrollo del entorno virtual de aprendizaje, el EVA, que es una plataforma para apoyar los procesos de aprendizaje de los estudiantes a distancia, y había un docente que decía, bueno, si esto es lo bárbaro, hagamos todo a distancia. De la misma manera que ese mismo docente años atrás me había dicho, bueno, si la modalidad de los cursos en formato de teórico-práctico es mejor que dar teórico por un lado y práctico por otro, cambiemos todos nuestros cursos a teórico-práctico. Y eso es algo que es completamente inadecuado. Hay que reconocer que la gente tiene distintas formas de aprender y lo que tenemos que hacer es dar caminos distintos para llegar a esa forma de aprender. Entonces va a haber algunos estudiantes que van a preferir tener un peso fuerte a distancia, otros que van a tener un peso fuerte en lo presencial, otros que van a optar por materias de otros servicios universitarios, otros que van a preferir ser mucho más fuertes en métodos cuantitativos, otros que van a preferir la experiencia y el intercambio con pares, otros que ese intercambio con pares no les va a servir en esta instancia, y hay que reconocer, por un lado, la diversidad de eso y por el otro lado, qué es lo que queremos formar, que es el desarrollo de competencias. Obviamente esto es del 2012, recién este año se está terminando de desplegar las carreras nuevas, por lo tanto hay mucho por mejorar y mucho por discutir, y seguimos invitando a la participación activa en el cogobierno universitario para hacer eso. Y lamentamos profundamente que a veces eso no ocurra de esa manera y haya gente que prefiera tirar piedras desde lejos, lo cual es muy seguro, permite levantar mucho la autoestima de quien las tira, pero colabora muy poco en la construcción de lo que queremos hacer. Ya aprovecho a contar de que estamos trabajando junto con la Facultad de Ingeniería en hacer una oferta de carrera nueva, una licenciatura en Sistemas de Información, donde va a tener cursos dictados en los dos servicios universitarios, es decir, es una carrera que está en este momento en discusión por las asambleas de los claustros de ambas facultades, que va en esa línea de empezar a mezclar conocimientos y desarrollarlo hacia distintos sentidos.
Finalmente quería recordar que la oferta de posgrados en la Facultad de Economía es muy amplia y diversa hace mucho tiempo. Nosotros tenemos posgrados que van desde cosas vinculadas a deporte, a salud, a transformación organizacional, a tributación, a sistemas, a marketing, a finanzas, ¿sí? Tanto a nivel de posgrados como a nivel de maestrías. Y sin duda la oferta cada vez va a ser mayor, porque en realidad una de las cosas que entendemos como valiosa es ese cruce de información, cruce de conocimiento posterior. Soy coordinador académico del posgrado en sistemas, como bien decía el compañero que nos estaba presentando, y tenemos en ese posgrado contadores, economistas, informáticos, licenciados en comunicación, licenciados en marketing, que participan de un mismo proceso formativo con bases distintas en cuanto a cómo utilizar la tecnología a favor de las organizaciones. Y además tenemos un equipo de formación permanente, que seguramente varios de ustedes conozcan como UPAE, que a su vez hay que recordar que no es solo formación permanente de nuestros graduados, sino de personas graduadas o no en cualquier otra formación, porque la idea de la formación permanente también tiene que ver con ese cruce de disciplinas. A su vez tenemos todo un desafío muy grande que tiene que ver con brindar otro tipo de formación para otro tipo de personas, fortalecer las líneas que tienen que ver con la formación a distancia para el interior del país, por ejemplo. Y también, obviamente, en la formación hay otras cosas no universitarias que también hay que desarrollar y que está bueno que existan, como son cursos, certificaciones, seminarios. Entonces, la formación no solo es la que brinda la Universidad de la República, cada uno de nosotros debe lograr construir su propia trayectoria de formación que va a utilizar herramientas de distintos lados. Nosotros no competimos con otras instituciones de formación o con otras formas de formación. Deberíamos ser un sistema efectivamente complementario en ese sentido. Y también hoy en día están muy desarrollados los MOOC o las herramientas multimedia de autoaprendizaje y de tomar cursos a distancia. La Universidad de la República también está trabajando en eso y desde ya los invito a que conozcan la página multimedia.edu.uy, que ya está brindando un montón de contenidos como píldoras de conocimiento, diría yo, porque están formateados a esos formatos de videos breves, donde no solo están pensados para ser tomados por quien está haciendo un curso específico, sino para el público en general, porque esa es otra forma de hacer una universidad de datos abiertos, de conocimiento abierto y de puertas abiertas. Finalmente quería invitar a la profesora Laura Cayón para que cuente específicamente algunos elementos que tienen que ver con el diploma en gestión financiera en instituciones públicas, que sin duda tiene un valor específico para el área de ustedes. Bueno, hola a todos, muy buenos días. Voy a ser muy cortita porque después de esta presentación muy amena, lo mío es muy cortito para presentarles que por primera vez, esta es la primera edición que estamos cursando en este año, el diploma de gestión financiera en instituciones públicas. Antes de empezar con esta pequeña charla, no más de 5 minutos, les prometo, es felicitarlos antes que nada por los 100 años. Las organizaciones las hace su gente y sin duda ustedes son la auditoría interna. Así que éxitos en el futuro y bueno, y adelante que es parte de la tarea. Les quería comentar con respecto específicamente a lo que es el diploma, que uno de los problemas que detectamos, sobre todo los que trabajamos en el sector público, es que la oferta educativa de formación especializada en el sector público era casi nula, ¿sí? Sobre todo en lo que es gestión financiera. Muchos de nosotros, incluso ustedes en su vasta experiencia, deben haber encontrado que hicieron camino al andar. Erré, experimenté y en función de eso voy ampliando mis conocimientos. No está mal, pero también hay una parte que es el conocimiento que hay que transmitir y la formación permanente. Yo justo vine un poco tarde porque vengo de dar clases de compras estatales a través de la Agencia de Compras y Contrataciones y me llamó la atención que compañeros que estaban allí, que están en las áreas de compra, me decían, por segunda vez lo hicieron en marzo el curso y estaban volviéndolo a repetir en diciembre. Y yo le decía, ¿qué haces acá de nuevo? Me dice, cambió, salió el pregón, salió el convenio marco, tengo que actualizarme.
ese es el espíritu que creo que todos debemos tener en estos temas, porque la dinámica es tan impresionante en marco legal, en normativa y en todos los conocimientos anexos que es necesario. Entonces, un poco en función de esa falta de oferta educativa en los temas de administración financiera, es que se diseñó este diploma. Es un diploma de posgrado, pensado como un primer paso para así el diseño de una maestría, no sabemos el nombre aún, maestría en Administración Pública, en Gestión Pública, luego le pondremos el nombre y los contenidos correspondientes. Fundamentalmente lo que... Avanzo un poquito más. Yo fui para atrás, ¿no? Sí. Ahí está. Disculpen que fui para atrás. ¿Cuáles fueron los objetivos generales de este diploma? Fundamentalmente ofrecer no solo a quienes trabajan en las áreas financiero-contables, sino, como decía muy bien Gabriel, profesionales de otras áreas que necesitan tener estos conocimientos para poder dialogar entre profesionales en un mismo entendimiento, en un mismo nivel de entendimiento. Entonces, estos son los objetivos que se persiguen con el diploma. No solo que actualizarlos en todo lo que es lo marco legal, la normativa, sino en procedimientos, en herramientas, pero aplicadas al sector público. A su vez les paso un aviso a los que son egresados de la Facultad de Ciencias Económicas. Volvió a ser obligatoria la materia Gestión Financiera del Estado, antes llamada Contabilidad Pública. ¿Por qué volvió a ser obligatoria? Porque más del 40% o 50% de los profesionales se desempeñan en el área pública y salían egresados sin ninguna preparación específica en ese sector. Entonces, ante esa misma carencia, volvió al ciclo obligatorio, o sea, hoy un contador egresado por lo menos tiene los conocimientos básicos de gestión en el sector público. Avanzando rápidamente, digo, el diploma es de 1 año y medio de duración, tiene varias asignaturas. Lo bueno es que lo que está prefijado son los módulos. Tenemos la misma lógica que decía Gabriel, de que dentro de cada módulo, si así lo exigen los cambios tecnológicos o los cambios normativos, vamos a poder estar modificando. Un primer módulo que es introductorio sobre todo el tema de contexto macroeconómico y marco institucional, pero siempre aplicado al sector público. O sea, el eje central es el Estado y todas las herramientas y todos los conocimientos con ese eje central que es el Estado. Allí, bueno, se integra con 3 materias: análisis institucional del sector público, lo que es la economía del sector público, o sea, qué rol tiene el Estado, no solo como regulador, sino también como prestador de bienes y servicios. Y, por supuesto, hay una materia que les va a gustar a los abogados y escribanos, pero que para quienes somos contadores a veces no tenemos tanta formación, y es derecho público, pero fundamentalmente con conceptos de derecho administrativo, ¿sí? O sea, repasar algunos conceptos de derecho público, pero fundamentalmente lo que tiene relación al derecho administrativo. Un segundo módulo, que este sí es bien específico, es otorgar las herramientas necesarias en la planificación aplicada al sector público, vuelvo a reiterarlo, y el presupuesto como gran herramienta de gestión, ¿sí? Sin duda, uno de las ventajas o de los puntos fundamentales fue que los docentes que están dando estas materias tienen amplia experiencia en el sector público. Y creo que ese era un agregado, un plus más que se necesitaba. No solo transmitir conocimientos, sino quien los transmite estuvo en ese rol y sabe cómo aplica en la realidad. Y eso es muy importante como ya les decía, una ventaja, un plus comparativo. Avanzando rápidamente, el módulo 3 está armado como si fueran las funciones de la hacienda pública, ¿sí? El módulo 3 hace énfasis en lo que es gestión pública, principalmente normas internacionales de contabilidad del sector público. Esto es muy incipiente aún. Acá en el Estado uruguayo creo que son
los primeros cursos que se están dando y son, para quienes tenemos formación contable, fundamental para implementar una contabilidad de patrimonial, que es el gran debe que tenemos en muchos organismos del Estado. Pero a partir de eso tratar de ver cómo se hace la convergencia de normas que registran en la contabilidad de presupuesto con las normas de patrimoniales, o sea que hoy tenemos problemas. Entonces, todas esas discusiones se dan en este curso. Luego avanzamos gestión de contrataciones públicas. Hoy quienes están en las áreas de compras necesitan una formación especial, cada vez se complejiza más, no solo por el conocimiento del marco legal, sino también y fundamentalmente por la eficiencia en la compra. Ustedes como auditores les debe haber pasado que el énfasis que están poniendo los organismos públicos en se cumplió legalmente con el proceso, compré de acuerdo a los tiempos previstos, pero luego se desvinculó en si el bien fue bien utilizado, si la obra pública tiene defectos de construcción o qué problemas tuvo ulteriores en la parte de uso. O sea, el tema de eficiencia en la compra no es menor, ¿sí? El mejor desempeño en las compras. Entonces, el enfoque que se le va a dar al curso es de ese tenor. Luego tenemos la gestión de recursos humanos, un tema importante que es todos los distintos tipos de vínculos laborales que hay en el Estado. Desde el punto de vista legal, pero que condicionan mucho de lo que es la liquidación y registración de una gran parte del presupuesto, que es salarios, sin duda, ¿sí? Gestión y evaluación de proyectos en el ámbito público. Muchos de los organismos que ustedes están auditando, estoy casi segura, están manejando algún proyecto con financiamiento internacional, sea del BID, sea del Banco Mundial. Tienen sus propias metodologías los organismos internacionales de crédito y la idea ¿cuál es? Transmitir esas metodologías a lo que es la vida cotidiana. Les cuento, hace muy poquito me vino una invitación vía mail del BID, les cuento porque tiene alusión a lo que comentaba recién Gabriel. Es un curso abierto que hace el BID, uno se inscribe en forma gratuita, yo me inscribí, era de gestión de proyectos, y lo único que cobra el BID es, si uno quiere certificar las actividades que realizó en el curso a distancia, para tener el certificado que va a tener otra validez, paga una tasa muy ínfima, que es alrededor de $25. Pero ¿cuál es lo importante? Accedo a todos los manuales con la metodología de proyectos del BID. ¿Qué me beneficia en eso? Me beneficia en que hoy o mañana tengo que administrar un proyecto BID y sé, o trabajo en un componente de un proyecto BID, y sé cuando viene un consultor del BID hablar en los mismos términos, con la misma metodología que él está aplicando y con la cual me va a evaluar. Entonces, todo esto es bueno, se los comento porque es parte de lo que es el conocimiento. El BID lo da en forma abierta y nosotros podemos acceder a él. Entonces, todos estos enfoques son los que hay que ir incorporando en estos temas. Análisis de estadísticas fiscales, un tema que es un debe para todos los contadores públicos. ¿Qué dice la cuenta nacional? ¿Cómo se confecciona la cuenta nacional? A través del presupuesto nacional, ¿qué datos sirven para elaborar las estadísticas fiscales? Que no es menor, son los temas a partir de los cuales van a evaluar al país y a partir de los cuales son los datos agregados que se envían a todo el mundo. Y por último, y esta es la parte que quizás a ustedes más les importa, se incorporó el último módulo, que es de control y sistemas de información. Acá entra fundamentalmente todo lo que les comentó Gabriel de los sistemas de información, pero fundamentalmente en control la idea era hablar de una auditoría gubernamental. Esto lo hablé con Carmen en su momento y yo le decía, quiero dar algo combinado, control interno y control externo. Entonces me dice Carmen, no, vamos a hablar de auditoría gubernamental, ¿sí? Y allí un poco fue que salió esta asignatura. Y la idea ¿cuál es? Darle a todos los ejecutores y también a los auditores todos los conocimientos nuevos, en especial lo que es la gestión de las organizaciones gubernamentales, cómo opera la auditoría interna,
La auditoría interna hay que hacerla en base a un análisis de riesgo. ¿Cómo la planifico? La planifico en base a un análisis de riesgo. O sea, todos esos elementos que hay que ir considerando y tomando en cuenta. Y lo otro es, sin duda, que la auditoría es el asesor estratégico de la alta dirección. Eso es algo que tenemos que ir enseñando. Yo digo que a veces hay que hacer docencia en el propio trabajo, ir enseñando a los niveles políticos de que el auditor no es un policía, sino que el auditor lo está asistiendo en nada menos que en todo lo que es control interno, definición de planificación, etc. ¿Sí? También incluye tecnologías de la información este módulo y por supuesto siempre termina con una tesis al final, que la idea es un trabajo de campo, ¿no? O sea, elige el estudiante en su organismo de origen y ahí va a poder hacer un trabajo aplicando los conocimientos del diploma. Espero haber sido cortita. La idea simplemente es presentarle que la Facultad de Ciencias Económicas está realmente preocupada por el tema. Era como que el sector público había quedado un poco de lado en la formación de grado, en la formación de posgrados y de maestrías. Y bueno, y ahora estamos en ese rumbo y la idea es seguir avanzando en el mismo. Muchas gracias a todos y les dejamos los mails de Gabriel y míos, si tienen alguna consulta a las órdenes, por supuesto. Y los dejamos por acá entonces. Bueno, creo que ha sido por lo menos muy rica la mañana. Disculpas por la demora, la extensión horaria, y creo que ha sido muy, muy importante presentar en esta aula magna también lo que tiene que ver con educación continua, porque es parte del proceso de seguir construyendo más de 100 años. Gracias a todos.